¿Tienes el mismo malestar que tu madre y tu abuela? Entonces, esto te interesa. Los eventos inesperados, dramáticos, que generan un malestar físico, podemos vivirlos en el tiempo que transcurre desde que nazco hasta el día de hoy, o desde que soy concebida hasta mi nacimiento, o también puede suceder que ocurriese algunas generaciones antes de mí. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando un bebé llega al mundo, trae ya información de acontecimientos que no ha vivido él. ¿Y qué interés tiene esto?, nos podemos preguntar. Bueno, pues el interés que tiene esto es garantizar la supervivencia de la especie. Es muy fácil. Si un antepasado estuvo en peligro, la solución es transmitir esta información del peligro a la descendencia. Y así es posible que tenga más oportunidades de sobrevivir. Se construye lo que se llama un programa de adaptación. Y esta es la teoría, pero luego la realidad es que ese programa de adaptación se convierte en un problema en la actualidad. Y esto ocurre porque nuestro inconsciente no tiene noción del tiempo. Todo lo que está escrito en el inconsciente sigue siendo tiempo presente. Si vienes con la memoria de una abuela que vivió la guerra, para nuestro inconsciente la guerra sigue aquí y ahora. Y ese es el problema. La solución cuando estoy en la guerra es esconderme, ocultarme. Cuando estoy en tiempo de guerra, el hecho de esconderme me permite sobrevivir, pero acaba la guerra y se convierte en un problema. Porque si tienes la información de que hay que esconderse para sobrevivir y con esta información quieres tener logros en tu trabajo, no va a ser posible, porque cuando vayas a tener éxito te van a ver y para tu inconsciente, si te ven, entonces estás muerta, como si estuvieses en la guerra. Y es que este es el límite de nuestro inconsciente. Todo lo que está impreso e inscrito sigue siendo verdad, tanto si ha quedado impreso en nuestra vida fetal como algo que pude vivir con 5 años o como pueda ser la memoria de mi abuela durante la guerra. El trabajo va a consistir en hacer aflorar las memorias que están en el inconsciente, porque si el inconsciente no sabe que se ha acabado la guerra, habrá que darle esa información, habrá que actualizar ese programa para que se anule y la persona pueda empezar a vivir en su presente y empezar, por ejemplo, a tener éxito en su vida profesional. El trabajo consistirá en liberar esas memorias. Solo en el caso de que te encuentres repitiendo historias, habrá que ir a liberar el programa inconsciente de tus antepasados. Este es el caso si tu abuela, tu madre y tú tenéis el mismo malestar. No es casual, no es mala suerte, tan solo hay un mensaje encriptado, un programa que liberar, un drama que poner en palabras. A continuación te comparto los principios base de los conflictos transgeneracionales. El primer principio es un principio que ya mencionó Jung, que dice que todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino. En realidad esta es la base del trabajo transgeneracional. Cuando un antepasado vive un drama con un sufrimiento que nunca expresó ni nadie reconoció, ese sufrimiento va a convertirse en el destino de los descendientes. Esto quiere decir que alguien de la familia vivirá ese mismo sufrimiento. Por ejemplo, si a mi abuela le mataron a todos sus seres queridos en la guerra, puede ser que en mi vida se mueran mis seres queridos en accidentes o enfermedades. La historia no será la misma, pero la vivencia sí. De esta manera estaré reconociendo el sufrimiento de mi abuela, sufriéndolo yo. Y será una manera inconsciente de reconocer el sufrimiento de mi abuela. Será una forma también de decir: yo sé lo que tú viviste porque yo también lo he vivido, yo también lo he sufrido. El inconsciente es eficaz, pero no es inteligente. Si el sufrimiento de un antepasado no es reconocido, yo viviré el mismo sufrimiento y ese sufrimiento se va a convertir en mi vida. Por eso Jung decía que todo lo que no se reconoce regresa en forma de destino para los descendientes. Reconocer el sufrimiento no es otra cosa que aceptar, entender y reconocer que esa persona, ese antepasado mío, lo ha pasado mal. Si no se reconoce el sufrimiento, lo que puede suceder es que se niegue o se minimice. Por ejemplo, un niño muere con 3 años. La historia se cuenta en la familia, pero se dice: eso era normal, eran otras épocas. Se cuenta la historia, pero no se reconoce el sufrimiento que generó la muerte de ese niño. En mi familia, por ejemplo, mi abuelo paterno fue entregado a un orfanato con meses de vida. Mi padre y mis tíos o no hablan de ese tema o dicen que en el orfanato le trataban muy bien. Es decir, que nadie reconoce el sufrimiento que le generó el rechazo de su madre al dejarlo en un orfanato, porque se minimiza el drama y no se reconoce la gravedad de esa vivencia. En el trabajo transgeneracional no se sana al antepasado, de nada.
solamente se va a reconocer su sufrimiento y de esta forma se actualiza el programa inconsciente. Ya no será necesario que yo siga repitiendo la historia de mi abuela porque habré reconocido de forma consciente su sufrimiento. La forma inconsciente de reconocer un drama es sufrir lo mismo en tu propia vida. Así, cuando se habla de sanar el árbol, lo que vamos a hacer es reconocer el sufrimiento que vivieron y que yo estoy repitiendo en mi vida. El segundo principio es que el malestar que se repite en varias generaciones nos informa del sufrimiento específico que vivieron los antepasados. Como digo, no hay casualidades ni mala suerte. Cada malestar está asociado a una emoción inconsciente dramática. Por ejemplo, si la abuela, la madre y la hija presentan un problema en los ovarios, entonces nos va a dar la información de que en el árbol hubo un drama con la pérdida de un hijo, porque los ovarios son los encargados de hacer más hijos o de hacer hijos simplemente. Si la abuela, la madre y la hija presentan un problema en la piel, entonces nos va a dar la información de que en el árbol hubo un drama con una separación del contacto. La piel sirve para estar en contacto. El malestar se repite en varias generaciones para darnos la información del drama emocional vivido por los antepasados. Y esto nos va a dar el hilo rojo que nos va a conducir al origen en el árbol, a ese primer antepasado que sufrió ese drama, que será donde haya que liberar ese sufrimiento. El tercer principio del transgeneracional también fue expresado por Jung y dice que aquel al que se borra o se olvidan los ascendientes reaparecerá entre los descendientes. La pregunta que nos debemos hacer aquí es ¿a quién se ha borrado del árbol? Y borrar significa no volver a nombrar, expulsar de forma simbólica o real a algún miembro del clan. La persona que fue borrada reaparecerá en algún descendiente, de forma que entre los descendientes aparecerá alguien que va a vivir la misma vida que este antepasado a quien se borró, porque esa es la forma inconsciente de darle su lugar, su sitio a esa persona que fue borrada. En estos casos habrá que buscar sobre quién no hay información. Por ejemplo, el nombre o su vida. Hay muchas veces que tenemos muchísima información sobre muchos de los miembros de nuestro transgeneracional, de nuestro clan, pero habrá que buscar sobre quién no hay información, porque el problema va a estar ahí. Lo que vamos a buscar es todo aquello que no se reconoce conscientemente. Por ejemplo, un tatarabuelo que murió joven en la guerra y la tatarabuela se vuelve a casar y de él no sabemos nada, ni su nombre, ni su vida, nada. Se muere, por ejemplo, un niño y no sabemos cómo se llamaba, o no se le puso nombre porque murió nada más nacer. Y así es como se borra a alguien del árbol. Cuando a una persona se le borra del árbol, lo que hay que hacer es ponerla nombre, aunque nos lo inventemos, porque al nombrarlo le vamos a devolver su sitio en el árbol. Y es así la manera en la que ya no vamos a necesitar repetir una vez más su historia. Para finalizar, quiero poner en relieve que lo que se transmite de generación en generación es esa información que garantiza la supervivencia de los descendientes. ¿Qué interés tiene en transmitir esta memoria? Garantizar la supervivencia de la especie, que es lo más importante en la naturaleza. Y es así como nos adaptamos y evolucionamos. El único problema que tiene el inconsciente es que cuando tiene una memoria sigue siendo en tiempo presente. El inconsciente no conoce otro tiempo verbal y actúa como si esa memoria siguiera siendo cierta aquí y ahora. La pregunta que quiero dejarte es: ¿hasta cuántas generaciones más vas a esperar para reconocer el sufrimiento de lo que vivieron tus antepasados y liberar las memorias de tu malestar? Si este enfoque tiene sentido para ti y estás dispuesta a dar el siguiente paso hacia una vida más saludable y más consciente, me gustaría invitarte a programar una llamada conmigo o mi equipo de mentores para estudiar tu caso de forma personalizada.